Hoy vamos a ver la función racional. Vamos a llamar función racional a la función que tiene esta estructura, o sea, es un cociente formado por el numerador con un polinomio de primer grado y el denominador con un polinomio también de grado 1. Recuerden que el grado del polinomio se lo da la x de mayor exponente, la x del término de mayor grado. En este caso x está elevado a la 1, acá también, por eso son polinomios de primer grado. Esto para revisar un poco los conceptos. Vamos a tomar de ejemplo una función racional, podría ser de este tipo, 2x menos 4 sobre x más 1. Lo que vamos a ver es cómo es el método y el seguimiento que tenemos que hacer para analizar una función en todos sus aspectos. Esto lo hacemos con todas las funciones, acá vamos a seguirlo con la función racional. En primer lugar, tenemos que definir el dominio de la función. Recordemos que el dominio de la función nos está dando todos los valores de x que hacen posible la función, que intervienen. Entonces acá lo que tenemos que estar viendo es que esto es un cociente. Lo que tenemos claro en un cociente es que no podemos dividir por 0. O sea, que lo que vamos a tener que estar viendo es que x más 1 tiene que ser distinto de 0, porque no puedo dividir por 0. Por lo tanto, todos los valores de x pueden hacer posible esta función excepto el menos 1, porque si x vale menos 1, esto me da 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner que puede ser cualquier número real, el conjunto de los números reales, menos el conjunto formado por el número menos 1. Fíjense que lo pongo entre llaves porque estoy hablando de un conjunto, en este caso un conjunto unitario, de un solo elemento. Bien, muy importante, una vez que determinamos el dominio de la función, lo que vamos a ver es que estas funciones presentan, como ya habíamos visto anteriormente en otras funciones, pueden presentar asíntotas, asíntota vertical o asíntota horizontal. La asíntota vertical es justamente en aquel lugar donde no hay dominio. O sea, la asíntota vertical, ¿dónde va a estar? Acá, en menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a decir? Que la asíntota, recordemos que asíntota es una recta. La asíntota es una recta que tiende a acercarse a la curva sin cortarla. Entonces, si es una recta, tiene que ser una recta en todo el lugar. Después vamos a hacer el gráfico más amplio, pero para que se vayan ubicando, si este es el eje Y y este es el eje X, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en menos 1, yo lo ubico acá, en x menos 1, en toda esta vertical, no hay función. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque dije que en el dominio el menos 1 no juega, por lo tanto acá no hay función. Ahora, la novedad en este tipo de funciones es que entonces me encuentro de que el trazo de la función está partido. Voy a tener una parte de la curva de un lado y una parte de la curva del otro lado. ¿Cortado por quién? Repito, por la asíntota vertical. Entonces, la asíntota vertical la tengo ¿dónde? Donde no hay dominio. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical? X igual menos 1. Por el otro lado, analizo la asíntota horizontal. Cuando tengo que analizar la asíntota horizontal, el concepto así intuitivo que debemos tener de asíntota horizontal es aquella recta, que es una asíntota también, es una recta, pero que en este caso lo que nos interesa ver es si la curva en algún momento se hace horizontal o se comporta horizontal. Hasta podríamos incluir acá el verbo horizontalizar. O sea, tendríamos que ver si la curva en algún momento, cuando digo en algún momento, es bien intuitivo esto, a medida que me alejo, lo que me interesa ver, para la asíntota horizontal, me interesa ver qué pasa con la función a medida que me alejo. ¿Qué quiere decir a medida que me alejo? A medida que a x le voy dando valores muy grandes. Si ustedes le van dando valores muy grandes a x y hacen toda esta operación, van a ver que cada vez se acerca más a 2, según por donde vayan. ¿Sí? Pruébenlo, esto hacen una tablita y van a ver que a medida que le dan a x valores grandes se acerca a 2. Por lo tanto, lo habíamos visto y acá lo sintetizamos,
para sacar la asíntota vertical, horizontal, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Tener en cuenta, en este caso de las funciones, los coeficientes de x en el numerador y en el denominador. O sea que para sacar la asíntota horizontal, ¿qué es lo que hago? Hago a sobre c. Y con eso me va a dar la ecuación de la asíntota horizontal. Como toda recta horizontal, tengo que escribir y igual a tanto. Y si acá lo hago, ¿qué me va a dar? 2 dividido 1. Me da 2, quiere decir que la asíntota horizontal está en 2. O sea que hasta acá que tengo, esta es la asíntota vertical. La asíntota horizontal está en 2. Acá tengo la asíntota horizontal. O sea que la curva, hasta acá, me va a presentar esta forma. Me va a presentar que está cortada acá y está cortada acá. Entonces ahí tenemos que ver cómo hago para analizar esta curva. Lo último que me quedaría, y que es fácil de obtener, es cómo hago para calcular los cortes con los ejes. Una vez que tengo esto, tengo dominio, tengo las asíntotas, voy y calculo cortes con los ejes. Para calcular el corte con el eje X, como en toda función, el cálculo con el corte con el eje X, ¿qué se hace? Y igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque yo quiero saber si la función, ¿dónde la función corta el eje X? El eje X que está a la altura 0, cuando digo eje X, ¿a qué altura estoy del eje Y? Estoy en 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos la función y decimos, bien, 2x menos 4 sobre x más 1, fíjense que así era la función, ¿sí? 2x menos 4 sobre x más 1, igual a 0. ¿Cómo despejo acá? Todo este denominador lo paso multiplicando al 0, todo el denominador multiplicado por 0 me va a dar 0, me va a quedar 2x menos 4 igual a 0, y de acá despejo y les va a quedar x igual a 2. Por el otro lado quiero ver el corte con el eje Y. Toda vez que queremos ver el corte con el eje Y, ¿qué tengo que hacer? El eje Y, ¿dónde está? Pasa por el 0 de x. Por eso, cada vez que en cualquier función quiero averiguar el corte con el eje Y, ¿qué es lo que voy a hacer? X igual a 0. O sea que en la función, en lugar de poner x, pongo 0. En la función, en lugar de poner x, pongo 0. Y todo eso me va a dar dónde corta el eje Y. Hacemos esta cuenta y nos va a quedar que corta al eje Y en menos 4. Muy bien. Si vemos ahora, intentamos hacer el dibujo de esta función, fíjense, vuelvo a la pantalla anterior, no sé si alcanzan a notarlo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dijimos, corta al eje X en 2. Entonces, si corta el eje X en 2, 1, 2, quiere decir que la curva pasa por ahí. Después dice que corta al eje X en 2, dijimos, y al eje Y lo corta en menos 4. Entonces, quiere decir que estoy ahí en menos 4, quiere decir que la curva pasa por acá, y este es el eje Y. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo dibujaríamos la curva teniendo en cuenta el concepto que dijimos al principio de asíntota? ¿Asíntota qué es? Una recta que se acerca a la curva sin tocarla. O sea que cuando yo dibuje la curva, no puedo tocar estas rectas. Entonces, la única opción que tengo para dibujar ahí aproximadamente es esto que está acá, así. Ahí me está quedando la curva. Y ahora digo, bien, y del otro lado, ¿qué es lo que sucede? O sea, desde la asíntota vertical para este lado, ¿dónde dibujo la curva? Entonces digo, cuidado, no puedo tocar las asíntotas, entonces la curva la podría dibujar por acá, ¿sí? Acá tengo una asíntota, acá tengo la otra, pero la curva la dibujé por acá. Esa sería una opción. Y esa es la otra parte de la curva. Pregunta, ¿por qué la voy a dibujar por acá? ¿No puede ser una opción también que yo la dibuje por acá, la curva? ¿No puede ser una opción? No. No puede ser una opción. ¿Por qué? Porque si yo dibujo la curva por acá, estoy diciendo
que corta el eje X en otro lugar además del 2. Nosotros vimos que corta al eje X solamente en 2. Entonces, si yo intentara hacer este dibujo, estoy diciendo que corta el eje X en otro lugar. Por lo tanto, la curva puede ser solo de esta manera. Fíjense algo muy importante. Una vez que tengo ese gráfico de la curva, también puedo hablar de cuál es el rango de la función. El rango de la función que tenemos que mirar cuando miramos el rango de la función, solamente miramos el eje Y. Entonces, si miramos el eje Y, fíjense, esto lo borro para que no se confunda. ¿Sí? Entonces, si solamente miro el eje Y, veo que en el único momento que no estoy trabajando con el eje Y es el 2. Entonces voy a decir que el rango de la función, lo escribo acá para que lo vean, son todos los reales excepto el 2. Para terminar, veamos cómo haríamos, ayudándonos con la tecnología, a hacer todo este trabajo. En primer lugar, trataríamos de ver, bueno, ¿qué pasa si yo quiero graficar en la calculadora esta función? Voy a ir al menú, en el menú me voy a ir a Graph, entro en Graph y lo que voy a hacer ahí es cargar la función que teníamos. Paréntesis entonces. 2x, que está debajo del botón rojo. 2x menos 4, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis. Es importante que los paréntesis siempre pongan de más cuando están en la calculadora. Si están de más no le va a dar mal, si está de menos sí. Entonces, tuve el cuidado de escribir esto, el numerador entre paréntesis y el denominador también. Y vamos a poner que sea x más 1. Cierro paréntesis y digo, bien, vamos a dibujar esta función. Fíjense que me aparece una parte del dibujo. Si ustedes se fijan, aparece una parte del dibujo 1, 2, acá no me aparece la asíntota y la curva estaría por otro lugar. Una de las maneras de ver la otra parte de la curva es irme un poquitito para este lado y veo la otra parte de la curva. ¿Sí? Fíjense que por acá estaría pasando la asíntota vertical y por acá está pasando la asíntota horizontal. Es muy importante que sepan trabajar con la ventana ahí, Entran y en la ventana me está diciendo desde dónde a dónde quiero leer el eje X. Por ejemplo, el X mínimo digo que sea menos 5, ¿sí? El X máximo digo que sea 6 y con eso me va a dibujar desde menos 5 hasta menos 6. Lo mismo hago en el eje Y. Esto lo vamos a hacer muchas veces y lo van a ver. Finalmente, queda muy claro el gráfico, muy importante si lo hago con el gráfico. Fíjense que si ustedes cargan ahí directamente cargué la función de la misma manera, con paréntesis dividido, y acá me aparece la función. Fíjense cómo aparece acá el dibujo, corta en 2 y en menos 4, y la otra parte de la curva me la dibujo ahí. Si quiero ver las asíntotas, ahí veo la asíntota horizontal y ahí veo la asíntota vertical.